Bueno, mis amigos, mis hermanos, tengan todos un muy feliz sábado. Nos encontramos nuevamente aquí reunidos para poder estudiar la palabra de Dios. El día de hoy vamos a estar profundizando en un tema que es de suma importancia para nosotros en este tiempo que estamos viviendo y para todos aquellos que se preguntan. Muy bien. Ya sabemos que el sábado es el día de Dios, lo dice la Biblia, etcétera. Hay muchos versículos que lo dicen, pero ahora, ¿cómo yo debo guardar el sábado? ¿Cómo debo hacer para poder tener justamente una buena forma de observar el sábado? Y es por eso que el tema de hoy se titula de esa manera. Y vamos a ver una serie de versículos y también algunas citas del Espíritu de Profecía de Elena White, Profeta Verdadera de Dios, en donde nos brinda cierta luz al respecto de algunas cuestiones que no debemos tener y que no debemos ignorar y que no debemos tener allí sin dejar de observarlas y sin dejar de prestarles atención. Así que vamos a comenzar con una oración para que esto pueda ser dirigido por Dios. Y tenemos el rostro para poder orar. Padre bendito, santificado sea tu gran nombre, Señor. En el nombre de Jesús, invocamos tu presencia en nuestros hogares, en nuestros corazones. Que tu Santo Espíritu pueda dirigirnos en este estudio, que puedas guiarnos a la verdad y que nos ayude, Señor, a aceptar el mensaje que tú tienes para nosotros el día de hoy y que también con tu poder podamos llevarlo a la práctica, que sin ti no podemos hacer nada, Señor. Gracias te damos por la luz que envías cada día, Señor, y gracias porque hoy es sábado y podemos reunirnos como familia en Cristo. Quédate con nosotros en este estudio y también con cada uno de los que aún no se han conectado para que tú puedas ayudarlos, Señor, y restablecer su conexión. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el santo nombre de Jesús, nuestro único y gran Salvador. Amén. Amén. Bueno, entonces, ¿cómo debe observarse el sábado? Vamos a leer una serie de versículos que los puse aquí. ¿Y por qué no puse y no escribí el versículo o no lo proyecté? Porque quiero que también ustedes puedan usar sus Biblias en sus casas y que se acostumbren a usarlas, que cada uno pueda también, no solamente para acostumbrarse a usarlas, sino también para que ustedes puedan corroborar que lo que yo estoy leyendo también lo dice en sus Biblias, que no es algo que se me ocurrió a mí, no es algo que yo estoy inventando un versículo, que yo tengo una Biblia diferente a la suya, sino que ustedes siempre deben corroborar, siempre con la Biblia en mano y deben acostumbrarse, cada vez que alguien les lee un versículo, ustedes estar también allí con sus Biblias verificando esto. Y además también para poder tener esa impresión del Espíritu Santo en nuestros corazones, porque no es lo mismo leerlo en una pantalla que leerlo directo del libro de Dios, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ir a Isaías 58, versículos 13 y 14. Dice así: Si retiras tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, y si al sábado llamas delicia, santo, glorioso del Señor, y lo veneras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando palabras vanas, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te sustentaré con la herencia de Jacob tu padre. La boca del Señor lo ha dicho. Bueno, esto es una promesa hermosa donde Dios nos promete un deleite en Él. Y no solamente eso, sino también hacernos subir sobre las alturas de la tierra. ¿Cuándo seremos levantados sobre las alturas de la tierra? Cuando Cristo venga por segunda vez y nos sustentará con la herencia de Jacob. ¿Cuál es la herencia de Jacob? La promesa que Él le hizo a Jacob, a Abraham y a todos ellos, ¿verdad? La promesa
de la tierra prometida, pero en el sentido más puro de esa promesa, la salvación eterna. Por lo tanto, es algo muy importante el sábado. Aquí dice sábado porque esta versión es una versión Reina Valera del año 2000, la que yo tengo acá, ¿verdad? Pero hay otras versiones que hablan del día de reposo y se preguntan, pero dice reposo, no dice sábado. Bueno, la palabra reposo viene de Shabbat, que significa reposo, descanso. Por lo tanto, aquí vemos primer índice para poder también guardar el sábado y de la importancia del sábado, que no tenemos que hacer nuestra voluntad, sino que llamarlo delicia. El día sábado no debe ser un día así como, oh, ya es sábado otra vez, hoy no puedo ver tele, hoy no puedo vender, no puedo comprar, no puedo trabajar, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No, no es un día de prohibiciones, no que es un día de delicia, o debiese serlo. Y si no es así para nosotros, entonces hay algo que estamos haciendo mal. En el libro de Éxodo, en el capítulo 20, versículo 8, encontramos, bueno, en todo el capítulo 20 encontramos los 10 mandamientos, los estuvimos estudiando la semana pasada, y en el versículo 8 al 11 nos dice lo siguiente: acuérdate del sábado para santificarlo. Y aquí, primer índice para darnos cuenta de que esto ya venía desde antes de que se escribieran los 10 mandamientos, desde antes que existiera el pueblo judío. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Pero nos dice, acuérdate. No te dice, mira, a partir de ahora santifica el día sábado, sino que te está diciendo que te acuerdes. No solamente a ellos le estaba diciendo, sino a nosotros también acordarnos antes de que llegue el sábado para poder hacernos una preparación de corazón, una preparación del hogar y de muchas otras cosas que ya vamos a ir viendo en algunas citas de Ellen White, que nos habla acerca de esa preparación que nosotros debemos tener. Pero si nosotros no nos acordamos durante la semana del sábado, entonces no nos vamos a preparar. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, versículo 9. Versículo 10, pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios, o el séptimo día. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que contienen, y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. Bueno, aquí vemos el mandato de Dios al respecto de cómo debe ser el sábado en nuestros hogares. Obviamente, si nosotros no tenemos una familia que crean en lo mismo que creemos nosotros, sino que son personas que no creen en Dios o que tienen otro tipo de creencias, obviamente nosotros hemos de darle el mensaje siempre y cuando podamos, tratando siempre de llevar una buena relación con ellos, porque estamos viviendo en la misma casa, pero eso también no quiere decir que nosotros los vayamos a obligar a decir, no, mira, tú no vayas a trabajar o tú no hagas nada. O sea, Dios no quiere que nadie lo obligue, ni Dios se mete en nuestra vida, ni nos obliga a nada, sino que nos presenta la verdad. De la misma manera nosotros debemos tratar de hacer lo mejor posible según nuestra circunstancia específica. Cada uno tiene una circunstancia diferente. Hay familias que todas aceptan el mensaje de la palabra de Dios el sábado y todos se preparan. Bueno, en fin, tienen una buena atmósfera familiar para poder guardar el sábado. Hay otros que no. Hay otros que están solos contra el mundo y bueno, tienen que hacer lo mejor que pueden. Eso es lo que hablaba en las epístolas eh, Pablo, de no unirse en yugo desigual con los incrédulos. No, que el hombre o que la mujer no debe casarse con una persona que no crea en Dios, porque tarde o temprano estas cosas le van a traer infelicidad. Vamos a volver un poco más atrás en nuestras Biblias, en el capítulo 16 del libro de Éxodo, y vamos a leer todo el capítulo 16. Nos dice lo siguiente. Toda la congregación de Israel partió de Elim y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. El 15 del segundo mes
después de salir de Egipto. O sea, un mes y medio después de salir de Egipto, el pueblo de Israel, un mes y medio después de haber visto la gran maravilla de la columna de fuego defendiéndolos, de los egipcios que los venían persiguiendo, el mar rojo abriéndose como dos paredes sólidas a su izquierda y a su derecha, pasar por debajo del mar rojo, ¿verdad? Ahí por ese puente que queda ahí justamente en esa parte y después ver cómo el mar se cierra. Imagínense esa escena, haberla visto hace un mes y medio atrás. ¿Qué pasó después? Y toda la congregación de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Dijeron los israelitas, ojalá hubiéramos muerto por la mano del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos ante las ollas de carne, cuando comíamos pan en hartura. Nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Imagínense, ya se estaban quejando. Bueno, los que iniciaban las murmuraciones en realidad eran los mismos egipcios que teniendo temor de morir, ¿verdad? Y de perecer en Egipto, ellos se aliaron juntamente con algunos israelitas en aquel momento y se fueron con ellos, ¿ok? Y aquí vemos también que Dios no le cierra la puerta a nadie, ¿verdad? Ni a los extranjeros, para los que dicen, no, Dios solamente era un genocida que mataba a todas las otras razas. En realidad, no, él aceptaba a los extranjeros. Por eso dice el mandamiento, y tu extranjero que está dentro de tus puertas. Por eso es importante entender eso. Pero ellos mismos eran los que empezaban a murmurar. No todos, obviamente, habrá alguno que de verdad no iniciaba esas murmuraciones y no tenía ese sentimiento, pero sí en su mayoría los que iniciaban esas murmuraciones eran ellos, y el pueblo de Israel no lo hacía nada de mal porque era como un pasto seco, ¿verdad? Le tiran una chispa y se prende. Y el Señor dijo a Moisés, os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá diariamente y juntará la porción para cada día, porque para que yo lo pruebe si andará en mi ley o no, si andará en mi ley o no. ¿Cuál ley? La que acabamos de leer, ¿verdad? Los mandamientos. ¿Por qué? Pero el sexto día prepararán lo que hayan juntado, que será el doble de lo que junten cada día. O sea, el sexto día, ellos tenían que juntar el doble de porción. Le iba a enviar pan del cielo, todos los días debían recoger, y el sexto día le enviará doble. Sigamos leyendo. Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas, esta tarde sabréis que el Señor os sacó de Egipto, y a la mañana veréis la gloria del Señor, porque Él ha oído vuestra murmuración contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos para que murmuréis contra nosotros? Claro, porque estaban murmurando contra Moisés y Aarón, pero Moisés y Aarón dicen, ¿y nosotros qué somos? Somos simples humanos. Ustedes no están murmurando contra nosotros, sino están murmurando contra Dios. Todo aquel que murmura contra los líderes que Dios pone, no murmura contra el líder, sino que murmura en contra del mismo Dios. Y agregó Moisés lo siguiente, a la tarde el Señor os dará carne para comer, y a la mañana os dará pan para saciaros, por cuanto Él oyó vuestra murmuración contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestra murmuración no es contra nosotros, sino contra el Señor. Y dijo Dios a Moisés y a Aarón, di a toda la congregación de Israel, acercaos a la presencia del Señor, que oyó vuestra murmuración. Cuando Aarón estaba hablando a toda la congregación, los israelitas miraron hacia el desierto y vieron la gloria del Señor, porque apareció en la nube. Y el Señor dijo a Moisés, he oído la murmuración de los israelitas. Diles, al atardecer comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios. Y al atardecer llegaron codornices que cubrieron el campamento, y a la mañana descendió rocío alrededor del campamento. Cuando el rocío cesó de descender, vieron sobre la superficie del desierto algo menudo, redondo, parecido a la escarcha, y al verlo dijeron, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces les dijo, es el pan que el Señor os da para comer.
Esto es lo que el Señor ha mandado. Junte cada uno lo que pueda comer, un homer por persona, que eran aproximadamente unos 2 kilos, conforme al número de vuestras personas, cada uno juntará para los que están en su tienda. Y los israelitas lo hicieron así, y juntaron unos más y otros menos. Y cuando lo medían por homer, no sobraba al que había juntado mucho, ni faltaba al que había juntado poco. Cada uno juntó lo que podía comer. Y Moisés les dijo, ninguno deje de ello nada para mañana. Pero no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron para el día siguiente, y crió gusanos, se pudrió, y Moisés se enojó con ellos. Cada mañana cada uno juntaba lo que podía comer, y cuando el sol calentaba, se derretía. Y aquí vemos algo interesante, el maná, que este es el pan del cielo, se derretía, ¿verdad? Cuando salía el sol, o sea que ya desaparecía, y si lo guardaban para el otro día, criaba gusanos y le salía mal olor, se podría. Entonces, aquí vemos algo muy interesante que sucedía y era el mandato de Dios que solamente recogieran lo que necesitaban para el día. Basta cada día su afán, ¿verdad? Dios cada día les proveía lo que necesitaban. En el sexto día juntaron doble porción, 2 hómeres para cada uno, unos 4 kilos más o menos para cada uno. Y los príncipes de la congregación se lo dijeron a Moisés. Moisés respondió, esto es lo que ha dicho el Señor. Mañana es el santo sábado, el reposo consagrado al Señor. Lo que tengáis que cocer, cocedlo hoy, y hervid lo que tengáis que hervir, guardarlo para mañana. Y ellos guardaron hasta el día siguiente, como Moisés había mandado, y no se pudrió ni se agusanó. Y aquí vemos el milagro de Dios. Y vemos también el reflejo de lo importante que es para Dios el día sábado. Les hacía recoger el doble en el viernes, en el sexto día, y en el sábado, cuando lo guardaban de un día para otro, siempre se podría, ¿verdad? Se pudría. Pero cuando lo guardaban del viernes para el sábado, no se pudría. Seguía ahí, estando eh, fresco. Entonces, y ellos lo guardaron hasta el día siguiente, como Moisés había mandado, y no se pudrió ni se agusanó. Entonces les dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es el sábado del Señor. Hoy no lo hallaréis en el campo. En los 6 días lo juntaréis, pero el séptimo día es sábado, en él no se hallará. A pesar de todo, los porfiados, ¿verdad? Los desobedientes, algunos del pueblo salieron en el séptimo día a juntar y no hallaron nada. Y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que el Señor os dio el sábado, por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Quédese pues cada uno en su estancia y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Y la casa de Israel lo llamó maná. Era como semilla de cilantro blanco y su sabor como hojuelas con miel. Y dijo Moisés, esto manda el Señor, llenad un homer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que os di a comer en el desierto cuando os saqué de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un homer de maná y ponlo ante el Señor para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo guardó delante del testimonio como el Señor lo mandó a Moisés. ¿Dónde lo guardó Aarón? ¿Dónde estaba el testimonio? La ley de Dios. ¿Dónde estaban las tablas de la ley? Dentro del arca del pacto de la alianza, en el lugar santísimo. Y allí, dentro del arca del pacto, que es el trono de Dios, ¿verdad? Es el asiento de Dios, allí se guardó esta vasija de 2 kilos con maná. Y no se echó a perder nunca todas las generaciones estuvo ahí y sigue estando allí.
Y Aarón lo guardó delante del testimonio como el Señor lo mandó a Moisés. Así los israelitas comieron maná durante 40 años hasta que entraron en la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron al límite de Canaán. Seguimos. Génesis 2, 2 y 3. El relato de la creación. ¿Qué nos dice? Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó en el séptimo día de cuanto había hecho. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de cuanto había hecho en la creación. Poca cosa, ¿no? Poca cosa es que Dios bendiga un día específico, el sábado, y lo santifique y repose. No es que él reposa, que está cansado y se va a tirar en su cama, no. Sino que entregó el sábado para poder tener comunión con Dios, para poder apartarlo para un uso santo para nosotros. Éxodo 23, 12. Volvamos al Éxodo. 6 días trabajarás y el séptimo día reposarás, para que descansen tu buey y tu asno, y tomen refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Qué importante era el sábado, no solamente porque eran una serie de reglas que Dios quería poner para imponer su autoridad, sino que en realidad Él lo hacía para el bien del hombre, porque en ese tiempo, ¿con qué trabajaban en el campo? Trabajaban en la tierra, con bueyes, con asnos, con animales, ¿verdad? Y era para el descanso de los animales, y no solo eso, sino también para el hijo de tu sierva y también el extranjero, o sea, que todos puedan tener un día de descanso de esos 6 días que están trabajando duro, que el séptimo día puedan descansar sus cuerpos, sus mentes. Éxodo 31, 17. Y este es uno de los más bonitos. Nos dice así: 16 y 17. Guardarán pues el sábado los israelitas, celebrándolo de generación en generación por pacto perpetuo. Es señal para siempre entre los israelitas y yo, porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra y en el séptimo día se le cesó y reposó. Y uno dice, mira, dice los israelitas, listo, yo estoy libre. Pero antes también uno decía el extranjero. Cuando nosotros hablamos de Bueno, cuando nosotros hablamos de la creación, vemos en el relato de la creación justamente que ahí no habían israelitas, ahí no habían judíos, ni asirios, ni egipcios, estaban los padres de la humanidad. Dios entregó el sábado a la humanidad, al hombre, para su beneficio. Ezequiel 20:20, ¿qué nos dice en Ezequiel 20:20? Busquen en sus Biblias allí también. Nos dice lo siguiente: santificad mis sábados y sean una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo, el Señor, soy vuestro Dios. ¿Cómo yo sé que mi Dios es el Dios vivo, santificando sus sábados? O sea que si yo no santifico el sábado, entonces ese Dios vivo no es mi Dios. Queda de más decirlo, ¿no? Es una señal para que nosotros sepamos que Dios es nuestro Dios y que Dios nos reconozca a nosotros como sus hijos. Es trascendental, es fundamental. Hebreos capítulo 4, para que los dice, mira, está leyendo solo el Antiguo Testamento. Bueno, vamos a Hebreos. Nos dice el capítulo 4 de Hebreos. Siendo que la promesa de entrar en su reposo permanece aún, cuidad que ninguno de vosotros parezca rezagado, porque también a nosotros, como a ellos, nos anunció el Evangelio. ¿A quién, cuando dice como a ellos? ¿De quién está hablando? Del pueblo de Israel. El capítulo 3 está hablando de Moisés, del pueblo de Israel, de los que desobedecieron, ¿verdad? Que provocaron a Dios desobedeciendo su ley.
Pero la palabra que oyeron no les aprovechó porque no se unieron por la fe a los que oyeron. Porque los que hemos creído entramos en el reposo. Según dijo, juré en mi enojo, no entrarán en mi reposo, aunque sus obras estaban acabadas desde la creación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Dios reposó de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez dice, no entrarán en mi reposo. En cierto momento Dios, ¿verdad?, se molestó con el pueblo de Israel y declaró estas palabras, "No, al pueblo de Israel, no entrarán en mi reposo, porque habían desobedecido a su ley. La desobediencia nos hace estar fuera de el reposo de Dios. Siendo que falta que algunos entren en ese reposo, ya que los primeros en oír el Evangelio no entraron por su desobediencia, aquí lo está explicando, Dios vuelve a fijar cierto día y lo llama hoy. Y como queda dicho, mucho después declara por medio de David: si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Que si Josué les hubiese dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Y aquí nos está hablando de ese día en el cual tenemos que entrar en su reposo. ¿Cuándo? Hoy. No porque hoy sea sábado, sino que, como dice, si oyes hoy la voz de Dios, entonces no esperes hasta mañana para poder empezar a practicar lo que Dios te está mandando que hagas para tu propio beneficio. Y aquí vemos también la sinceridad de las personas, de los que verdaderamente quieren seguir a Dios y no les importa lo que digan o lo que pase, o no les importa, es que me voy a quedar sin trabajo, ay, es que si no trabajo el sábado es el día que más vendo en mi negocio. A ellos no les importa porque escucharon la voz de Dios y no resistieron al Espíritu Santo, no endurecieron sus corazones y tomaron la decisión porque aman a Dios. Y todo aquel que no guarda sus mandamientos no ama a Dios y es mentiroso. Por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también descansa de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en ese reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada creado está oculto de la vista de Dios, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, siendo que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de simpatizar con nuestras debilidades, sino al contrario, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues con segura confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y aquí nos entrega la clave para poder guardar el sábado. ¿Cómo yo puedo hacer para poder hacerlo conforme a lo que Dios me pide? Acercarme, Jesús, el Hijo de Dios, y hallar gracia para el oportuno socorro. Que Dios me brinde su gracia, su fortaleza de espíritu, su fortaleza mental para poder resistir en el día sábado de pecar y de hacer cosas que no van de acuerdo ni en consonancia con ese día santo que Dios eligió y escogió para mi beneficio y para tener una comunión más cercana con él. Bueno, y Santiago 2:10, que lo leímos la semana pasada, ya para que quede claro este tema, dice lo siguiente: porque el que guarda toda la ley y ofende en un solo punto es culpable de todo. Por lo tanto, yo no puedo decir, no, yo creo en Dios y yo soy cristiano, pero no guardo sus mandamientos. Esa persona no es cristiana en realidad. Lamentablemente es así. Duela a quien le duela y guste a quien le guste. Bueno, quiero ver una cosa. Ok. Quedan 30 minutos.
Vamos a leer en el libro Conducción del Niño, en el capítulo 79. Vamos a leer algunas citas de Ellen White sobre el sábado. Esta es una compilación de diferentes citas sobre cómo debiese guardarse el sábado y lo que Dios le mostró a ella que nosotros debemos hacer en este día. Se me ha mostrado que muchísimos de los padres que profesan creer el solemne mensaje para este tiempo no han preparado a sus hijos para Dios, no han sabido reprimirlos y se han enojado con cualquiera que tratara de reprimirlos. Bueno, esto pasa mucho, ¿verdad? Cualquiera que viene y le llama la atención al niño, le dice, oye, no le digas nada a mi hijo, cuando está haciendo algo eh, malo, ¿verdad? Sobre todo cuando esa reprensión es para el bien del niño. Mediante una fe viviente, han unido diariamente a sus hijos al altar del Señor. Muchos de estos jóvenes han sido dejados en libertad de transgredir el cuarto mandamiento, haciendo su voluntad en el santo día de Dios. No han sentido escrúpulos de conciencia en ir por las calles durante el sábado para divertirse. Muchos van donde les place y hacen lo que les place, y sus padres están tan temerosos de desagradarlos que, imitando la conducta de Elí, no los reprimen. Estos jóvenes finalmente pierden todo respeto por el sábado y no se sienten atraídos por las reuniones religiosas ni por las cosas sagradas y eternas. ¿Saben? Elí es un personaje que aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el cual tenía dos hijos, y Elí era el sumo sacerdote del templo. Él hacía una obra muy sagrada en las cosas de Dios, tenía una participación y tenía una entrega muy pura hacia Dios. Pero sus hijos también eran sacerdotes y que también iban a realizar en un futuro la labor que él iba a realizar, eran dos vándalos y que eran ebrios y al final no, no eran personas que se santificaban. Por lo tanto, su padre debiese haberlos reprendido de sus acciones. Pero como no lo hizo, bueno, su final, tanto el final de sus hijos como el de él fue muy malo. Eh, y eso es lo que sucede cuando nosotros, los niños, por no querer incomodarlos o por no querer como molestarlos, entre comillas, no les indicamos la forma correcta de guardar el sábado, no los retamos o no les llamamos la atención en ciertas cuestiones. Prestad atención a la primera palabra del cuarto mandamiento. La palabra acordarte está colocada en el mismo principio del cuarto mandamiento. Padres, necesitáis recordar vosotros mismos el día sábado para guardarlo santamente. Si hacéis esto, estáis dando la debida instrucción a vuestros hijos. Ellos reverenciarán el santo día de Dios. En vuestros hogares se necesita la educación cristiana. A lo largo de toda la semana, tened en cuenta el santo sábado del Señor, pues ese día ha de ser dedicado al servicio de Dios. Es un día cuando han de descansar las manos de las tareas mundanales, cuando han de recibir especial atención las necesidades del alma. Saben, durante la semana es necesario que nosotros podamos tener presente siempre que se viene el sábado y cuando llega el día lunes, mira, falta tanto para el sábado, llega el miércoles, llega el jueves, y así durante la semana ir haciendo provisión para que en el día sábado no estemos haciendo trabajos que podríamos haber hecho durante el resto de la semana, para que el día sábado no estemos cocinando y haciendo alimentos y tortas y cosas así, sino que todo dejarlo preparado el día anterior. ¿Sí? Desde el día viernes nosotros debemos preparar nuestros corazones y durante toda la semana en realidad. Em, digamos, cuando el sábado se recuerde así, no se permitirá que lo temporal usurpe lo que pertenece a lo espiritual.
Ningún deber que incumbe a los 6 días hábiles será dejado para el sábado. Durante la semana, nuestras energías no se agotarán de tal manera en el trabajo temporal que en el día en el que el Señor descansó y fue refrigerado, estemos demasiado cansados para dedicarnos a su servicio. ¿Sabe? Muchas veces uno en la semana tiene tanto trabajo y tantas cosas que llega el día sábado y estamos así, pero ya agotados, extenuados, y lo único que queremos hacer es estar acostados todo el día. Cuando en realidad no debiese ser así. Debemos también ser buenos administradores de nuestras energías para que cuando llegue el sábado podamos dedicar también energías a Dios y al servicio de Dios. También es importante que cuando llegue el día viernes, desde temprano, yo más o menos ya estar más o menos ideando el doble tengo que trabajar el doble, entre comillas, porque tengo que cocinar para ese día y para el día siguiente. Por lo tanto, ya tengo que dejar preparada la comida, cosa de que cuando se esté poniendo el sol, no estar ahí corriendo para allá, ay, no cociné, ay, tengo que hacer esto, ay, tengo que hacer esto otro, ay, no planché, no lavé, y estar así a última hora, hasta las últimas horas del viernes, porque al final se vuelve una carga sobre nosotros, nos estresamos y llega el sábado y nosotros nos sentimos mal y estamos ahí y preocupados y peleas en la casa y discusiones y gritos. El sábado es un día de delicia. Debemos tener esa provisión semanal para que cuando llegue el sábado no andemos así corriendo para todos ¿Sí lo tienes en lados. silencio? Cayetano. ¿Sí lo tienes en silencio? Sí. Terminada el viernes los preparativos para el sábado. Cuidad de que toda la ropa esté lista y que se haya cocinado todo lo que debe cocinarse, que se hayan lustrado los zapatos y tomado los baños. Es posible lograr esto. Si lo establecéis como regla, podéis hacerlo. El sábado no debe destinarse a reparar ropas, a cocinar alimentos, a los placeres o a otra ocupación mundanal. Antes de que se ponga el sol, debe ponerse a un lado todo trabajo secular y guardarse fuera de la vista todos los periódicos de ese carácter. Padres, explicad a vuestros hijos lo que hacéis, os proponéis, y dejadlos participar en vuestra preparación para guardar el sábado según el mandamiento. Hacer partícipes a los niños es muy importante, a los niños o jóvenes, hacerlos partícipes de esto y que sea algo también bonito vivir en familia, porque el día sábado nosotros recibimos a Dios en nuestros hogares, en nuestros corazones. Todo el resto de la semana igual lo hacemos, pero el día sábado, de manera especial, el Señor se hace presente en el hogar si nosotros apartamos un lugar para Él. Porque así como existen las energías y el lado oscuro habla de las energías positivas y las vibras positivas y todas esas cosas que en realidad nosotros sabemos que viene del lado oscuro, en el día sábado Dios abre sus portales, pero los portales divinos de Dios, donde descienden sus ángeles, para poder tener una atmósfera celestial en nuestro hogar. Pero si nosotros no estamos preparados para cuando se abran esos portales, entonces lamentablemente no vamos a recibir la bendición que podríamos haber recibido. También es importante sacar de la vista todos esos papeles de trabajo, todo lo que conlleve a que nos lleve nuestra mente a cosas del mundo, sacarlos de la vista. Por eso no debemos ver televisión, porque la televisión al final nos contamina. Tiene que ser un día de comunión con Dios, un día de delicia. En muchas familias durante el sábado se embetunan, ilustran los zapatos y se dan puntadas. Bueno, en ese tiempo donde Elena White está hablando, 1897, ¿verdad? Con suerte se tenía 2 o 3 mudas de ropa, usaban, ¿verdad? Esos trajes antiguos, y los tenían, si se dañaban, los tenían que coser y arreglar. Y bueno, muchas veces estas cosas se hacían en sábado. Y dice, todo porque estas cositas no fueron hechas durante el viernes. No se acordaron del sábado para santificarlo.
Debe prestarse atención a la vestimenta de los hijos durante el viernes. Durante la semana, todo esto debiera haber sido arreglado por las propias manos de ellos, bajo la dirección de la madre, de modo que pudieran vestirse quedamente, sin ninguna confusión, ni apresuramiento, ni órdenes precipitadas. ¿Qué pasa si yo me pongo a lavar ropa el viernes a las 5 de la tarde? ¿Se va a secar para la puesta del sol? No, ¿verdad? Entonces, claro, la ayuda del padre o de la madre, de lavarle la ropita, dejársela apartada, planchada, que el niño, si el niño tiene la edad suficiente para planchar, lo puede planchar él, puede doblarla, guardarla y dejarla allí lista sabiendo que esa es su ropa para el sábado. Hay otra obra que debe recibir atención en el día de preparación. En ese día deben ponerse a un lado todas las divergencias entre hermanos, ora sea en familia o en la iglesia. Y esto es algo también muy importante. Nuestra relación como hermanos, ya sea en la familia o en la iglesia, si tenemos algo en contra de alguien o tenemos alguna contienda con alguien, antes de que llegue el sábado, debemos arreglarnos con ese hermano o con esa hermana o con nuestro padre, nuestra madre o algún familiar y hacer las paces para que podamos recibir la bendición de Dios en este día. Cuando comienza el sábado, la familia celebra culto. Antes de la puesta del sol, el día viernes, congréguense los miembros de la familia para leer la palabra de Dios y para cantar y orar. Se necesita una reforma en esto, porque muchos han sido remisos. Necesitamos confesarnos a Dios y unos a otros. Debemos empezar de nuevo a hacer arreglos especiales para que cada miembro de la familia esté preparado para honrar el día que Dios ha bendecido, santificado. Las horas del sábado no son nuestras, sino de Dios. Dios nos ha dado el conjunto de los 6 días para hacer nuestro trabajo y se ha reservado únicamente uno. Este debiera ser un día de bendición para nosotros, un día cuando debiéramos poner de lado todos nuestros asuntos seculares y centralizar nuestros pensamientos en Dios y el cielo. Hermanos, tenemos 6 días para hacer todo lo que sea de nuestro provecho personal, todo lo que sea trabajo, todo lo que me beneficie a mí. Tengo 6 días para mi egoísmo, entre comillas, ¿no? Pero el sábado no es para mí, es para mi descanso, para mi beneficio, para mi bendición, pero no debo hacer actividades que sean para fomentar mi placer o fomentar mi ganancia económica o fomentar lo mío, sino que debe ser un día de comunión con Dios. Es para mí, pero es para poder fomentar esa relación con nuestro Creador. Cuando el sábado comienza debemos ponernos en guardia, velar sobre nuestros actos y palabras, no sea que robemos a Dios dedicando a nuestro uso el tiempo que pertenece estrictamente al Señor. No debemos hacer ni permitir que nuestros hijos hagan trabajo alguno para ganarse la vida, ni cosa alguna que podría haberse hecho durante los 6 días hábiles. El viernes es el día de preparación. Entonces puede dedicarse tiempo a los preparativos necesarios para el sábado y a pensar y conversar acerca de ello. Nada de lo que a los ojos del cielo será considerado como violación del santo sábado debe dejarse para ser dicho o hecho en sábado. Dios requiere no solo que evitemos el trabajo físico en sábado, sino que disciplinemos nuestra mente para que se espacie en temas sagrados. Porque claro, podemos decir, yo descanso el sábado y me pongo ahí a ver los TikToks, a ver los Reels en Instagram, ¿verdad? A ver, voy a ver Facebook. Debe ser un día para poder alejarme de todas esas cosas. Dios requiere no solo que evitemos el trabajo físico, sino que disciplinemos nuestra mente para que se espacie en temas sagrados. Se infringe virtualmente el cuarto mandamiento al conversar de cosas mundanales o al dedicarse a una conversación liviana y trivial. El hablar de cualquier cosa o de todo lo que acude a la mente es pronunciar nuestras propias palabras.
Toda la desviación de lo recto nos pone en servidumbre y condenación. Muchas veces en el día sábado, y me incluyo, o sea, en esto todo lo hacemos fatal, es que nos ponemos a hablar de cualquier otra cosa, menos de lo importante para ese día. Dice el hablar de cualquier cosa o de todo lo que acude a la mente, o sea, cualquier cosa que te venga a la mente a lo largo. Me acordé de que la semana pasó algo chistoso. Oye, mira, la semana pasó esto chistoso. O sea, en lugar de seleccionar mis pensamientos, meditar en qué estoy pensando y poder expresar palabras que puedan ser de edificación espiritual para mis hermanos, para mi familia, para mis amigos. No quiere decir que vamos a estar así todos serios, todos rectos todo el día. Nos podemos gozar en las promesas de Dios. ¿O cuántos no se sienten felices de saber de que Cristo nos tiene unas mansiones celestiales preparadas y podremos comer del fruto del árbol de la vida y comer de sus hojas y poder abrazar leones y caminar con ellos y ver los animales y la naturaleza y la perfección del cielo y hablar con mi ángel de la guarda? Tantos temas que podemos espaciarnos y que nos llenan de gozo y de alegría a nosotros que creemos en estas promesas. Porque si no, toda esa desviación nos pone en servidumbre. ¿En servidumbre de quién? Si no servimos a Dios, ¿a quién servimos? A Satanás. Por lo tanto, nosotros debemos tener cuidado con eso, porque al final, hablando de otras cosas, estamos sirviendo a Satanás. Durante la semana nadie debiera permitirse quedar tan absorbido por sus intereses temporales y tan extenuado por sus esfuerzos en procura de ganancias materiales como para que durante el sábado no tenga fuerza ni energía para darlas al servicio de Dios. Estamos robando al Señor cuando nos incapacitamos para rendirle culto en su día santo. Y también nos estamos robando a nosotros mismos, pues necesitamos el calor y la luz del compañerismo tanto como la fortaleza que se puede ganar de la sabiduría y de la experiencia de otros cristianos. Por eso que es importante congregarnos entre hermanos en la fe, pero no con cualquiera que diga llamarse nuestro hermano, sino con verdaderos hermanos en la fe, que crean en lo mismo que nosotros, que caminen conforme a lo que Dios pide. Nadie es perfecto en este mundo, todos somos humanos, tenemos defectos de carácter, pero una cosa es tener defectos de carácter, pero estar dispuesto a ser guiados por Dios. Y cuando leemos un escrito está y decimos, hoy no había que comer cerdo, hoy mira, había que guardar el sábado, hoy yo no sabía, ahora lo voy a hacer porque amo a Dios. Y me voy y empiezo a caminar en ese camino. Y es diferente a cuando yo leo eso y digo, pero sí, pero es que eso, mira, es para el antiguo de Israel. Mira, a Pedro se le dijo mata y come, y que habían sapos, culebras y de todo, así que yo puedo comer lo que quiera. O sea, si tomamos la escritura para nuestro propio beneficio, al final, o nuestra propia conveniencia, al final no estamos caminando en la verdad bíblica como tal. Por eso es importante que nosotros procuremos la compañía de aquellos que quieren seguir a Dios a pesar de sus defectos, a pesar de ser imperfectos, aún así están dispuestos a ser transformados, están dispuestos a que Dios obre en ellos. No se malgasten en la cama las preciosas horas del sábado. El sábado de mañana, la familia debe levantarse temprano. Si se levantan tarde, hay confusión y apresuramiento en los preparativos para el desayuno y la escuela sabática. Hay apresuramiento, roces e impaciencia. Así entran en el hogar sentimientos profanos. El sábado así profanado produce cansancio y en vez de amarse su venida, se la teme. Bueno, aquí vemos también la importancia de ocupar bien las horas del sábado, de levantarse temprano para poder hacer todo lo que toca y todo lo que corresponde. Los padres y las madres debieran convertir en una regla que sus hijos asistan al culto de la iglesia durante el sábado.
y debieran reforzar esa regla con su propio ejemplo. Nuestro deber es guiar a nuestros hijos y a nuestra casa tras de nosotros, como lo hizo Abraham, tanto por ejemplo como por precepto. Debiéramos impresionar en ellos la importancia de las enseñanzas religiosas. Todos los que han formulado los votos bautismales se han consagrado solemnemente en el servicio de Dios. Están bajo la obligación de un pacto de colocarse y colocar a sus hijos en un lugar donde puedan obtener todos los incentivos posibles y el ánimo para la vida cristiana. Saben, en las iglesias muchas veces se da que entran los padres a escuchar el sermón y los niños están en el pasillo, en el patio, jugando, ¿verdad? Es que, no, es que aquí adentro es inquieto, se pone a llorar y, bueno, tienes que tenerlo ahí. El padre debe estar con su hijo al lado. Y ahora nosotros tenemos, esto es una iglesia virtual, porque estamos reunidos y congregados como hermanos. Tienes que estar con tu hijo al lado, a pesar de que él no entienda ni capte mucho, pero tú irle explicando igual. Si bien es cierto, es difícil que el niño tenga una atención de escuchar un sermón de 1 hora, de 40 minutos, pero aún así poder crear ese hábito en él para que ame las cosas de Dios. Porque una cosa es que sea niño y otra cosa es que esté, o sea, que sea niño y que le guste jugar y que le guste correr y todo eso. Y otra cosa es que esté todo el día, las 24 horas del día, buscando diversión y juegos y placeres. Debemos también enseñarles a separar entre momentos de adoración, momentos de diversión, momentos de seriedad, porque si no, ¿qué tipo de hijos estamos criando? Pero mientras damos culto a Dios, no hemos de considerar esto como una tarea penosa. El sábado del Señor ha de ser hecho una bendición para nosotros y para nuestros hijos. Ellos han de considerar el sábado como un día de delicia, un día que ha santificado Dios, y así lo considerarán si son debidamente instruidos. Bueno, el sábado como delicia, ¿verdad? Muchos necesitan instrucción en cuanto a cómo deben presentarse en la asamblea para adorar el sábado. No han de entrar en la presencia de Dios con las ropas que llevan comúnmente durante la semana. Todos deben tener un traje especial para el sábado, para llevarlo cuando asistan al culto en la casa de Dios. Aunque no debemos conformarnos a las cosas mundanales, no debemos ser indiferentes acerca de nuestra apariencia exterior. Debemos ser aseados y estar bien arreglados, aunque sin adornos. Los hijos de Dios deben ser limpios en su exterior, en su interior y exterior. Bueno, cuando habla de tener un traje, tampoco quiere decir que te tengas que ir a comprar un traje de $1000 para ponerte en el sábado. Dentro de tus posibilidades, la mejor ropa que tengas, o la más limpia, o algo especial para usar en el día sábado. Cuando vayas a congregarte con hermanos y estén compartiendo el mensaje de Dios, ya sea donde sea que te puedas congregar con hermanos que están en la misma fe. Tampoco nos dice sin adornos, bueno, especialmente las mujeres y también los hombres, o sea, no es necesario que te pongas cadenas y anillos y aros, porque en realidad todas esas cosas las usamos para suplir defectos de carácter, porque nosotros no nacimos con aros, ni con cadenas, ni esas cosas, ¿verdad? Nosotros nacimos así, y así es como Dios nos quiere. El adorno no debe ser exterior, sino debe ser interior, ataviar nuestro corazón. Explicado a los niños el sermón del sábado. Los ministros están ocupados en una sagrada y solemne obra, pero también descansa una sagrada responsabilidad sobre los que oyen. Han de oír con la determinación de seguir las instrucciones que todos deben practicar para ganar la vida eterna. Cada oyente debiera esforzarse para entender cada presentación de la verdad bíblica como un mensaje para él, que ha de ser recibido por fe y puesto en práctica en la vida diaria. No debemos escuchar el sermón y decir, mira, esto es lo que le falta a fulano. Claro, mira, como esta otra persona que es así y así. No, el mensaje que se está dando adelante no es para los otros, es para ti.
Dios está mandándote un mensaje a ti. Y los padres debiesen ser capaces de explicar a sus hijos las palabras pronunciadas desde el púlpito para que ellos puedan entenderlas y tengan ese conocimiento que, si es puesto en práctica, produce abundante gracia y paz. No debemos proveer para el sábado una cantidad o variedad mayor de alimentos que para los otros días. En vez de esto, los alimentos deben ser más sencillos y debe comerse menos, a fin de que la mente esté clara y vigorosa para comprender las cosas espirituales. ¿Saben? Muchas veces preparamos para los fines de semana porque estamos en la casa y para el desayuno, todos estos manjares y el almuerzo, me repito 3 platos y como una torta o un helado de postre y después en la cena otro pastel y al final nos llenamos de manjares y comemos tanto que nuestra mente no está clara, porque la sangre que debiese estar en nuestro cerebro para poder entender el mensaje que Dios quiere darnos en ese día, está en el estómago digiriendo los alimentos y tratando de poder hacer todo el proceso metabólico. Por eso es importante entender esto, el comer demasiado anubla la mente. Se pueden oír las palabras más preciosas sin apreciarlas, debido a que la mente está turbada por un régimen impropio. Comiendo demasiado el sábado, muchos han deshonrado a Dios más de lo que piensan. Aunque debe evitarse el cocinar en sábado, no es necesario comer alimentos fríos. En tiempo frío, calientes el alimento preparado el día antes, y sean las comidas, aunque sencillas, atrayentes y sabrosas. Provéase algo que sea considerado como un plato especial, algo que la familia no tiene cada día. Bueno, el sábado preparar un alimento especial y si tienes que calentar la comida, obviamente caliéntala. O sea, muchas veces la gente también puede llegar a preguntar, oye, pero si no puedo cocinar, ¿qué me como la comida fría? Obviamente no te vas a estar comiendo la comida fría si te serviste una sopa o algo que tengas que comer caliente, o si te gusta comer la comida caliente, bueno, caliéntala, ¿verdad? Se puede hacer eso, pero debe estar preparada desde el día anterior. La escuela sabática y la reunión del culto ocupan solo una parte del sábado. Esta reunión que hacemos ahora, solo una hora del sábado. La parte que queda para la familia puede abarcar las más sagradas y preciosas horas del sábado. Muchos de este tiempo deben pasarlo los padres con sus hijos. Mucho de este tiempo deben pasarlo los padres con sus hijos. Un tiempo para pasar en familia. Oh, el sábado será el más dulce y el más bendito de todos los días de la semana. Los planes pueden y deben prestar atención a sus hijos. Perdón, los padres pueden y deben prestar atención a sus hijos, leyéndoles las porciones más atrayentes de la historia bíblica, educándolos para reverenciar el sábado, guardándolo conforme al mandamiento. Saben, a veces los niños también debemos leerle las escrituras, leerle las historias bíblicas y leerles una historia que le atraiga, ¿verdad? Historias, no sé, como la de Sansón, la de David y Goliat, historias que sean atrayentes para ellos. No te vas a poner a leerle las genealogías, ¿verdad? O una profecía de Ezequiel que no va a entender. Ya con el tiempo irán entendiendo otras cosas. Esto no puede hacerse si los padres no sienten su responsabilidad para interesar a sus hijos, pero pueden hacer del sábado una delicia si toman la debida actitud. A los niños puede interesarle en la buena A los niños puede interesarse en la buena lectura o en la conversación en cuanto a la salvación de su alma, pero habrán de ser educados y preparados. El corazón natural no está propenso a pensar en Dios, el cielo ni las cosas celestiales. Deberá contrarrestarse continuamente la corriente de mundanalidad e inclinación al mal y deberá fomentarse la luz celestial. He encontrado que durante el sábado muchos son indiferentes y no saben dónde están sus niños y qué están haciendo. Bueno, cada uno que vea su caso, ¿no? Padres, por encima de todas las cosas, cuidad a vuestros hijos durante el sábado. No les permitáis que violen el santo día de Dios jugando en la casa o al aire libre,
Lo mismo sería que quebrantarais vosotros mismos el sábado que permitir que los hijos lo hagan. Cuando permitís que vuestros hijos vagabundeen y les toleráis que jueguen en el sábado, Dios os considera como violadores del sábado. Bueno, ya ven como muchas personas, yo creo que al escuchar todas estas cosas, bueno, van a rechazar a Ellen White y mucha gente también rechaza a Ellen White como profeta. Eso es algo innegable, pero ya ven por qué. Los padres pueden llevar a sus hijos al aire libre para contemplar a Dios en la naturaleza. Pueden señalar a las flores en capullo y a los capullos abiertos, los elevados árboles y las bellas brisnas de hierba, y enseñar que Dios hizo todas esas cosas en 6 días y descansó en el 7º día y lo bendijo. En esa forma, los padres pueden dedicarse con afán a instruir a sus niños, a sus hijos, de modo que cuando ellos contemplen las cosas de la naturaleza, recuerden al gran creador de todas ellas. Sus pensamientos serán elevados al Dios de la naturaleza, llevados a la creación de nuestro mundo cuando se establecieron los fundamentos del sábado, y todos los hijos de Dios clamaron de gozo. Tales son las lecciones que han de impresionarse en la mente de nuestros hijos. No hemos de enseñar a nuestros hijos que no deben ser felices durante el sábado, que es un error salir a dar un paseo al aire libre. Oh, no. Cristo condujo a sus discípulos a la orilla del lago durante el sábado y les enseñó. Los sermones sabáticos no siempre fueron predicados entre 4 paredes. Y esto sucede mucho, ¿verdad? Yéndose al otro extremo, cuando ya quieres ser muy legalista y le dices a tu hijo y te dice, papi, ¿puedo ir al parque a pasear? No, 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 el sábado tienes que estar aquí encerrado, lee la Biblia y léete un libro de Ellen White y está todo el día ahí. No debe ser así, el sábado es un día de comunión con Dios, comunión con su creación. Por eso que del lado oscuro, ¿verdad? Del tema de nueva era, se utiliza mucho la parte de la naturaleza, ¿verdad? Y van y la ecología y cuidar el planeta y el agua y estar ahí en lugares bonitos en la naturaleza, meditando, porque también así como Dios utiliza la naturaleza para poder tener una mejor comunión con Él, Satanás también utiliza lo mismo. Enseñad a los niños a ver a Cristo en la naturaleza, no a las vibras universales ni a la vibración positiva, no. Enséñale a ver a Cristo en la naturaleza. Sacadlos al aire libre, bajo los nobles árboles del huerto, y en todas las cosas maravillosas de la creación, enseñadles a ver una expresión de su amor. Enseñadles que Él hizo las leyes que gobiernan todas las cosas vivientes que Él ha hecho, leyes para nosotros, y que esas leyes son para nuestra felicidad y nuestro gozo. No los canséis con largas oraciones y tediosas exhortaciones, sino que por medio de las lecciones objetivas de la naturaleza, enseñadles a obedecer la ley de Dios. Bueno, ya nos queda poco para terminar. Todo un verdadero concepto del carácter de Dios. ¿Cómo pueden los niños recibir un conocimiento más correcto de Dios y una impresión mental mejor que pasando una parte del tiempo al aire libre, no jugando, sino en compañía de sus padres? Asóciense sus mentes juveniles con Dios en los hermosos panoramas de la naturaleza. Llámeseles la atención hacia las manifestaciones de su amor por el hombre en sus obras creadas, y se sentirán atraídos e interesados. No correrán el peligro de asociar el carácter de Dios con todo lo severo y adusto, sino que al ver las cosas bellas que creó para la felicidad del hombre, serán inducidos a considerarle como un padre tierno y amable. Verán que sus prohibiciones no han sido hechas simplemente para manifestar su poder y autoridad, sino que buscan la felicidad de sus hijos. Y al cobrar el carácter de Dios el aspecto atrayente del amor, la benevolencia y la belleza, se sentirán inducidos a amarle. Podéis llamarles la atención a las aves hermosas que llenan el aire de música con sus felices cantos, los tallos de la hierba y las flores perfectas de llamativos matices que perfuman el aire.
Todas estas cosas proclaman el amor y la habilidad del artista celestial y revelan la gloria de Dios. Bueno, qué importante que es también tener esa comunión con Dios a través de la contemplación de la naturaleza y enseñarles eso a los niños. Porque los niños también se impresionan mucho. Bueno, mi hermanito, yo estoy tratando de guiarlo, y cuando yo le muestro una flor, y él siempre ha tenido esa atracción hacia la naturaleza, y cuando ve una flor o algo, dice, ¡uy, qué bonita! Y se queda allí, y él es un pequeño, recién de 4 años. Todos los niños, en algún momento, cuando fuimos niños, también nos maravillamos con la naturaleza. Y sobre todo aquellos que tienen paisajes hermosos cerca de donde viven. Padres, ¿por qué no hacéis uso de las lecciones preciosas que Dios nos ha enseñado en el libro de la naturaleza para dar a nuestros hijos una idea correcta de su carácter? Los que sacrifican la sencillez por la moda y se privan de admirar la belleza de la naturaleza, no pueden ser espirituales. No pueden comprender la habilidad y el poder de Dios, según se revelan en sus obras creadas. Por lo tanto, sus corazones no palpitan con nuevo amor e interés, y no se llenan de reverencia al vislumbrar a Dios en la naturaleza. El valor del sábado como medio de educación es inestimable. Cualquier cosa que Dios nos pida, nos las devuelve enriquecida y transfigurada con su propia gloria. El sábado y la familia fueron instituidos en el Edén, y en el propósito de Dios están indisolublemente unidos. En ese día, más que en cualquier otro, no es posible vivir la vida del Edén. Era el plan de Dios que los miembros de la familia se asociasen en el trabajo y en el estudio, en el culto y en la recreación. El padre como sacerdote de su casa, y él y la madre como maestros y compañeros de sus hijos. Pero los resultados del pecado, al cambiar las condiciones de la vida, han impedido en extenso grado esta asociación. Con frecuencia ocurre que el padre apenas ve los rostros de sus hijos durante la semana. Y esto ocurre mucho, ¿verdad? Con todo el trabajo y la oficina, etcétera. Se encuentra casi totalmente privado de la oportunidad de ser compañero de ellos e instruirlos. Pero el amor de Dios ha puesto un límite a las exigencias del trabajo. En su día reserva a la familia la oportunidad de tener comunión con él, con la naturaleza y con sus prójimos. Todos los que aman a Dios, o los que dicen amar a Dios, deben hacer, deben hacer lo que puedan para que el sábado sea una delicia, santo y honorable. No pueden hacer esto buscando sus propios placeres en diversiones pecaminosas y prohibidas. Sin embargo, pueden hacer mucho para exaltar el sábado en sus familias y hacer de él el día más interesante de la semana. Debemos dedicar tiempo a interesar a nuestros hijos. Un cambio ejercerá una influencia feliz sobre ellos. Podemos andar con ellos al aire libre. Podemos sentarnos con ellos en los huertos y bajo la alegre luz del sol y dar a sus mentes inquietas algo en que ocuparse, conversando con ellos de las obras de Dios. Podemos inspirarles amor y reverencia llamando su atención a los hermosos objetos de la naturaleza. El sábado debe resultar tan interesante para nuestras familias que su visita semanal sea saludada con gozo. De ninguna manera mejor pueden los padres exaltar y honrar el sábado que ideando medios de impartir la debida instrucción a sus familias e interesarlas en las cosas espirituales, dándoles una visión correcta del carácter de Dios y de lo que Él requiere de nosotros a fin de perfeccionar el carácter cristiano y alcanzar la vida eterna. Padres, haced del sábado una delicia para que vuestros hijos puedan esperarlo con placer y recibirlo con gozo en su corazón. Muchas veces los hijos o los niños del hogar no disfrutan del sábado porque los mismos padres no han hecho de este día una delicia para ellos mismos, porque los mismos padres no lo disfrutan y para ellos mismos es un día de carga y lo único que quieren es que se termine rápido,
que se termine luego porque, no sé, porque no me gusta o no me estoy obligado a hacerlo. En fin, nadie está obligado a hacerlo. Pero si tú amas a Dios, vas a hacer de este día un día de delicia. Vas a disfrutarlo, te vas a preparar durante la semana. Al bajar el sol, señalen la voz de la oración y el himno de alabanza, el fin de las horas sagradas. E invitad a Dios a acompañaros en su presencia en los cuidados de la semana de trabajos. Así pueden los padres hacer del sábado lo que puede ser el día más gozoso de la semana. Pueden inducir a sus hijos a considerarlo como una delicia, el día superior a los demás días, santo de Jehová y honorable. Bueno, aquí terminan las citas del Ellen White. Quise leer el capítulo completo porque la verdad es importante que esto también lo sepamos. Después va a quedar la grabación para que puedan volver a verlo y a leerlo. Pero es importante para nosotros que podamos tener claro todas estas cosas. Para terminar, me gustaría leer un versículo bíblico que está en Isaías, en el capítulo 66, versículos 22 y 23. Dice así: Así como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán ante mí, dice el Señor, así permanecerán vuestros descendientes y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar ante mí, dice el Señor. Bueno, esto es una promesa y una profecía que aún no se cumple, porque esto se terminará de cumplir cuando Cristo venga por segunda vez y nos lleve al cielo y estemos habitando con Él para siempre. Hasta en el cielo vamos a guardar el sábado. Así que mis amigos, mis hermanos, espero que hayan quedado claras las dudas que algunos tenían al respecto de esto, de cómo poder hacerlo para poder hacerlo lo mejor posible para guardar el sábado. Inclinemos el rostro para orar allí donde cada uno está. Padre Santo y bendito que estás en el cielo, gracias Señor te damos porque nos entregas el día sábado como un día de descanso de nuestras labores semanales, porque en este día podemos encontrar una mayor bendición que el resto de los días. Pero por más que nosotros nos esforcemos y hagamos lo que hagamos, nunca, Señor, podremos cumplir los requerimientos que tú nos pides para este día. Por eso necesitamos tu ayuda, porque solos no podemos. Perdónanos, Señor, si es que hemos pecado y hemos transgredido tu día santo, haciendo cosas que no tocan para este día. Ayúdanos a tener fe en ti y a creerte a ti cuando tú nos dices que tú nos bendecirás cuando guardemos tu ley. Que nosotros seremos elevados sobre las alturas de la tierra cuando llamemos al día sábado una delicia, que lo llamemos santo y glorioso de Jehová. Ayúdanos, Padre, para poder tener ese sentir en nuestros corazones y para poder guiar también a nuestras familias y sobre todo a nuestros hijos, para que ellos también puedan honrarte en este día santo y para que ellos también puedan ser partícipes de tu pueblo en este tiempo final. Quédate con nosotros durante el resto de este día, que tu Santo Espíritu y tus ángeles nos acompañen, Señor, y que tu bendición especial, reservada para este día, pueda ser derramada sobre cada uno de nosotros. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén.